Imagina un lugar, imagina una casa, un espacio seguro donde puedes estar. Imagina su paz, imagina su gracia. Esto no es un cuento, esto es algo real. Bienvenidos a la iglesia, donde reina el perdón. Y aunque no sea perfecta, es la familia de Dios. Jesús el centro de todo. Jesús es la razón. Pero hablan acerca de la madurez y de la inmadurez del pueblo de Dios. Y cuando yo me escuchaba esto, me fui a la palabra y dije, ¿sabes qué? Es que es verdad. Es que es verdad. La grande problemática que existe hoy día en las iglesias locales, en el mundo de por sí, es que el ser humano no se ha apresurado a alcanzar el nivel de madurez que debiéramos tener, ¿verdad? Entonces, vivimos en un mundo de niños. Imagínense ustedes un jardín de niños, una guardería, un cunero, donde hay un montón de niños. ¿Cuál es la naturaleza de los niños? Jugar y pelear, porque les encanta pelear, pero a los 3 minutos ya se les pasó el coraje y andan como si nada. Al rato otra vez se vuelven a agarrar del chonguito y así. Pero imagínense, trasládelo a una dimensión de adultos. Por eso hay tantos conflictos en el mundo. Por eso hay un Chabelón ahí en los Estados Unidos que se comporta como un neófito y está haciendo todo un montón de locuras. O sea, se comporta como un chamaco berrinchudo y está firmando a diestra y siniestra. Imagínense, quiere subirle el 50% de aranceles al aluminio, y al acero, y creo que 25%, pero ya conjugado con lo que ya dijo, va a ser el 50% de aranceles a México y a Canadá, y creo que a otros países. Pero pues esa es la mente de un niño, ¿verdad? Que tiene el poder. Alguien dijo por ahí, dale un arma a un niño, te vas a dar cuenta lo que significa terror. Y el día de hoy precisamente quiero hablar acerca de ese tema, y le he titulado Vayamos a la madurez. Vayamos a la madurez. Quiero invitarles a que me acompañen al libro de Segunda de Pedro. Vamos a estar leyendo Segunda de Pedro capítulo 3. Si lo proyectas, por favor. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 14 al 18. Dice de la siguiente manera. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. ¿Qué significa diligencia? Con prontitud, con rapidez. Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, es decir, los que les falta sabiduría, e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, que dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta la eternidad, al día de la eternidad. Amén. ¿Qué dice? Creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, significa que para crecer en Cristo, para crecer en el Señor, también necesitamos crecer en conocimiento de Dios. Miren, a algunos de ustedes les digo, hermanos, saquen su Biblia, por favor. ¿No traen Biblia? Algunos les pregunto, hermanos, ¿trajeron su Biblia? Sí, traigo la del teléfono. Pues sí, pero yo siempre les motivo, traigan su Biblia. Es importante que traigamos nuestra Biblia.
Hay personas que dicen, pastor, es que mi Biblia está bien destruida. Está bien, pues qué bueno, porque la has leído de perdida o le has dado una mala vida, ¿verdad? Pero trae tu Biblia. Y te voy a decir algo, no solamente eso, sino tomemos el tiempo para escudriñarla. Ahora, hablando del crecimiento espiritual, porque hoy vamos a hablar que estamos yendo hacia la madurez, ¿verdad? Hablando del crecimiento espiritual, cuando un niño nace, comienza a crecer de manera natural, pues eso es lo normal, ¿verdad? De repente lo vemos y tenemos un pequeñito en casa ahorita que nos da cada rato sorpresas, ¿no? El bebé Noah, de repente lo miras. Ayer yo me quedé sorprendido porque me mandaron un video al grupo de la familia subiendo las escaleras solo. Las escaleras, yo de repente dije, y cuando lo miré, este niño se va a romper la cabeza. Y no, ya sabe subir las escaleras un niño que tiene menos de un año. Digo, pues al rato ya va a andar caminando y un ratito más va a hablar, porque de repente voltea y ya estaba balbuceando y dices, mira, ¿cómo pasa este tipo de cosas? Es normal, ¿verdad? Ver todo ese tipo de procesos. Pero sería no normal que el niño no dijera nada, que no hablara, que no intentara ponerse de pie, que no gateara, que no subiera las escaleras por su propia cuenta. Sería antinatural, ¿verdad? Y yo creo que pues definitivamente nos tendríamos que preocupar, porque algo no anda bien. Mis hermanos, lo mismo sucede o debería de suceder con cada uno de nosotros. Escúchenme, que hemos nacido de nuevo como hijos de Dios. Sin importar la edad en la cual tú veniste a Cristo, en el momento de ser salvos, debemos de continuar creciendo todos los días de nuestra vida hasta que Dios pida cuentas de ella. Significa entonces que no podemos decir, ay, mira, es que cuando yo conocí al Señor me metí de lleno, aprendí de la palabra, me metí a los grupos de discipulado. Sí, pero no, pues es que aquel fue un buen tiempo. Pues todo tiempo es un buen tiempo para buscar de la presencia del Señor y para seguir creciendo en el Señor. Muchos de nosotros nos quedamos situados en glorias pasadas. Nos quedamos situados en eventos donde nos fue muy bien y donde crecimos porque conocimos al Señor. Pero luego entonces, ¿qué ha pasado con ese tiempo? ¿Realmente nos hemos desarrollado espiritualmente como deberíamos de ser después de, no sé, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años de cristianos? ¿Ya llegamos a esa etapa de madurez espiritual que deberíamos de tener por el ejercicio de tantos años de fe? ¿O todavía de repente tenemos esbozos, tenemos actitudes, tenemos comportamientos inmaduros de un bebé en el Señor? Y les digo algo, mis hermanos, eso delante del Señor resulta inaceptable. No podemos nosotros tener comportamientos infantiles cuando ya tenemos tantos años en el Señor. Definitivamente necesitamos seguir creciendo, no nos podemos detener. Y sabes una cosa, definitivamente nadie puede afirmar que ya no necesita aprender porque ya ha aprendido todo. En ese momento yo creo que estamos en un serio problema y en un gran error, porque nunca terminaremos de aprender. Mis hermanos, si nos enfocamos o si nos estancamos, no solamente nos vamos a quedar ahí, sino muchas veces vamos a retroceder en lo que hemos aprendido y vamos a retroceder en nuestra relación con Dios. Amén. Así que qué importante es seguir creciendo. Seguir creciendo. Ahora, pues lo importante aquí de todo esto es cómo podemos saber si estamos creciendo espiritualmente. ¿Te has preguntado alguna vez si estás creciendo espiritualmente? ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta? Bueno, si no estamos bien aterrizados espiritualmente, a lo mejor tú te puedes sentir acá, ¿verdad? En el top, acá en el 10, en lo máximo. Pero la pregunta es, ¿qué dice Dios acerca de ti? ¿Y qué dicen las personas que te rodean? Porque a lo mejor nos podemos sentir, no sé, la última botella de agua ahí en la salada en pleno verano, pero pues una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa es lo que es. Así que el día de hoy vamos a ir viendo, ¿verdad?, cómo nosotros podemos saber si estamos creciendo espiritualmente. Ahora déjeme decirle algo.
La madurez o el crecimiento espiritual no se puede medir con ningún instrumento físico, ¿estamos de acuerdo? Mira, tampoco se puede medir a lo mejor con pecados que rechazamos, o a lo mejor también por las prácticas religiosas que nosotros observamos. No, es que yo esto, yo aquello, yo oro, yo leo la Biblia. Sí, pero ¿y tu conducta, y tus acciones, y tu comportamiento? Te voy a decir algo. Mira, aunque todo eso puede ser considerado como una evidencia de crecimiento espiritual, es decir, que yo lea la Biblia, que yo me congregue regularmente, que yo quiera servir al Señor, pareciera ser una evidencia visible. Pero te voy a decir qué es lo que realmente evidencia la madurez genuina en nuestros corazones. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué es? Nuestra comunión íntima con Dios. Lo demás son las cosas que nosotros deberíamos o debemos de hacer de manera natural porque servimos a Dios por agradecimiento. Pero lo que realmente determina la madurez espiritual de un ser humano, de un creyente, es qué tanto tienes de Dios en ti. Y la pregunta para todos los que estamos aquí es: ¿qué tanto tienes de Dios en ti? ¿Sí? ¿Qué tanto tienes de Dios en ti? Porque acuérdate, siempre el ser humano está luchando en dos áreas de la vida. Está luchando tu naturaleza o nuestra naturaleza humana, carnal y pecaminosa, aquella que fue reducida, aquella que fue esclavizada por la sangre del Cordero, y la otra que es el ser espiritual que ahora está en nosotros a través de la impartición de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos luchando constantemente. ¿Por qué de repente puede ser que tengamos comportamientos impropios, inadecuados, pensamientos que no edifican, palabras que no edifican? Y en otra temporada de nuestra vida estamos hablando cosas de Dios, estamos buscando agradar a Dios en todo. ¿Por qué? Bueno, porque la lucha entre el ser carnal y el ser espiritual es constante en nosotros. La pregunta es: ¿cuál es el que está venciendo? ¿Cuál es el que está prevaleciendo? Porque te dije que realmente madurez espiritual significa qué tanto tienes de Dios en ti. Conforme más nos alejamos de Dios, entonces empieza a fortalecer ¿quién? Tu naturaleza humana, quien tú eres. Y entonces dejamos de crecer. Y puede ser que vengamos a la iglesia, nos congreguemos con regularidad, estemos sirviendo en un ministerio, pero no estamos creciendo espiritualmente. Porque hacemos cosas. Y te recuerdo que el hacer cosas no te lleva a la madurez. Vamos a trabajar todos los días y hacemos cosas, y eso no nos hace personas maduras emocionalmente. ¿Cierto o no? Necesitamos crecer espiritualmente. Insisto, lo que nos va a llevar a la madurez es qué tanto tienes de Dios en ti, qué tanto estás buscando de Dios cada día. Porque si tú y yo nos llenamos de Dios cada día, la carne va a menguar, y entonces ese hombre, esa mujer de Dios va a florecer y lo vamos a empezar a ver. ¿Cierto o no? Necesitamos empezar a crecer, mi hermano. Necesitamos empezar a fortalecer nuestro ser espiritual, porque nuestra comunión íntima con Dios es la que trae crecimiento. Ahora, desde la perspectiva de Dios, el crecimiento espiritual es crucial. Es sumamente importante, y te voy a decir por qué. Porque Dios no va a dejar la administración, el cuidado, el fluir de una iglesia local a un montón de niños espirituales. Por lo tanto, necesitamos forzarnos a crecer. Fíjense, Pedro nos dice en 2 de Pedro 3:18: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero eso significa una acción continua. No significa que porque fuiste salvo y porque tomaste 5 grupos de discipulado y porque ya sirves en un ministerio, ya terminó tu preparación y tu crecimiento espiritual. Por eso es que de repente hay tantos conflictos en el reino de Dios. Por eso es que hay tanto conflicto en las iglesias locales. Porque pensamos que ya no necesitamos más de Dios. Y definitivamente todos los días
necesitaremos más y más de Dios. Les digo por qué, porque cada día el mundo está más difícil. Miren, ahora, ¿por qué debemos de esforzarnos? Escúchenme, esta es una pregunta. Por crecer en Cristo. ¿Por qué? Habrá razones por la cual tenemos cada día que decir, ¿sabes qué, Señor? Quiero más de ti. Quiero buscar más de tu presencia. Quiero anhelar el estar escuchando tu voz, el estar siendo guiado por ti. Señor, deseo con todo mi corazón que mi vieja naturaleza mengue para que tú puedas ser glorificado en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia. Habrá razones. Definitivamente sí, y las vamos a ir viendo. La primera razón por la que debemos de esforzarnos. ¿Qué significa esforzarse? ¿Alguien me puede decir? Dar el extra, poner de su parte en aquello que está buscando, ¿verdad? Muchos le ponen el extra en su trabajo, en su profesión, en cosas que están haciendo. Yo espero que algunos le estén poniendo el extra en el ayuno que estamos llevando a cabo. ¿Sí? Este año fue de a de veras, ¿eh? Este año sí fue el ayuno de ¿cómo se llama? De Daniel, ya iba a decir de David, de Daniel me quedé pensando. Este año sí no le incluimos pollito. No le condeno, pero le motivo, todavía no se acaba. ¿Sí? Todos los días debemos de buscarle, hermano. Mire, la primera razón es porque Dios ha predeterminado, ha anticipado que crezcamos. Esa es su voluntad para nuestra vida, que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29, ¿qué dice? Mira lo que dice. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ya el Señor lo había anticipado para ti, porque yo creo que un padre, humanamente hablando, no quisiera que su hijo dejara de crecer, ¿verdad? ¿Cuántos dije, no, así lo quiero chiquito, así quiero que permanezca? Como que no sería normal, ¿verdad? A lo mejor el papá o la mamá tampoco crecieron. Bueno, Dios desea que tú y yo crezcamos de manera que solamente podamos medir nuestro crecimiento espiritual, pero en comparación con Cristo, porque muchas veces nosotros nos empezamos a comparar con otras personas, empezamos a querer imitar a otras personas, a hablar como esa persona habla, a decir lo que esa persona dice. Y te digo algo, necesitamos empezar a imitar a Cristo, porque Él realmente es el referente principal de nuestra fe. Aún el hombre más espiritual, la mujer más espiritual, más comprometida, te tengo que decir que te puede fallar, te puede decepcionar. Por eso dice la Escritura que pongamos los ojos en Jesús, aquel que no falla, aquel que no te decepciona y aquel que te da la fortaleza siempre para que puedas seguir adelante. Así que, mi hermano, pon tu mirada ¿en quién? En Jesús, el autor, el consumador de nuestra fe. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos de veras aferrarnos, tomar de la mano del manto del Señor y no soltarlo hasta que nos bendiga. Necesitamos de verdad, de manera urgente, la presencia del Señor en nuestras vidas, porque es la única manera que vamos a crecer. Mira, reflexionando en todo el tiempo que ha pasado, de los 22 años y fracción que tiene la iglesia, por esta iglesia han pasado cientos, miles de personas, pudiera decir. Y dentro de todas esas personas, algunas decidieron retirarse, pero muchas de ellas decidieron retirarse, ¿sabes por qué? Por el conflicto que hubo con otras. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo puede ser posible que en lugar de ser gente que vayamos a la reconciliación, que vayamos a la sanidad, podamos ser piedras de tropiezo para otros? Amén. Necesitamos más que nunca saber quiénes somos en Cristo. Tenemos una identidad, tenemos un propósito, y nuestra vida debe ser una vida que produzca frutos apacibles de justicia. ¿Sabes una cosa? Nosotros tenemos que ser más cada día parecidos a Jesús.
en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de pensar. Porque si somos imitadores de Cristo, entonces las mismas cosas que Él hizo, también nosotros deberíamos de hacer. Amén. La segunda cosa, mis hermanos, la segunda razón por la cual tú y yo tenemos que esforzarnos en crecer, es esta. Mira, el crecimiento espiritual nos protege de nosotros mismos y de otros. El crecimiento espiritual, escúchame, nos protege de nosotros mismos y también nos protege de otros. Porque si sabemos lo bueno y tenemos la madurez espiritual para poder afrontar ese tipo de situación, pecado, tentación o lo que sea, mi hermano, el enemigo no nos va a poder derribar. ¿Por qué? Porque somos maduros. Pero dice la escritura que el insensato, hay una versión que dice el tonto, mirando el hueco que está enfrente de su camino, en lugar de hacerse a un lado, cae. Entonces, qué importante es la madurez. Nos protege de nosotros mismos. Fíjate, Pedro nos advierte que debemos de estar atentos para no ser arrastrados por el error. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Segunda de Pedro 3, 17, por favor, acompáñame. Fíjate, qué interesante es esto, porque muchos de nosotros pensamos pues que a otro le puede pasar, pero no a mí. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17, dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Versículo 18, y esto es clave. Mira, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te lo había dicho hace un momento y te lo vuelvo a repetir. Cuidado que no caigamos. No caigas, ¿qué dice la escritura? En el error de los inicuos, en la tentación que los inicuos puedan poner delante de tus ojos. Alguien busque qué significa inicuo. Se van a sorprender lo que la palabra inicuo significa. Y ahorita me lo dicen. Mis hermanos, el crecer en el conocimiento de Cristo y en la verdad de la palabra de Dios es como podemos llegar a reconocer el engaño y las falsas doctrinas. Hoy día, de verdad, a mí me sorprende en gran manera, porque tengo conocidos que tienen, es más, cuando yo era joven y que empezaba en mis caminos de fe, algunos de ellos me invitaban y yo iba a la iglesia. Hoy día me sorprende que andan con unos engaños terribles, confundidos, trayendo división a la propia familia porque no crecieron espiritualmente. Tienen muchos años como creyentes, tienen muchos años en las iglesias, pero no crecieron espiritualmente. Y eso es terrible, porque no significa que tú tengas tantos años en la iglesia va a decir que tú eres una persona madura. ¿Qué significa inicuo? Malvado. Otro significado: infame, perverso, que se caracteriza por su maldad y su injusticia. Fíjate, dice: ten cuidado, porque esas personas se caracterizan por su maldad y su injusticia, y lo que te están diciendo, están pensando hacerte mal. Cuidado. Mi hermano, fíjate lo tremendo que una persona puede decir: ay, es que mi amigo con el que, ay, mi amigo del alma, y no es cristiano, es un inicuo, porque no tiene a Cristo en su corazón. No podemos decir que tu mejor amigo es un no creyente. Ay, no, pero es que bien buena onda. Sí, cuidado con lo que dice la palabra. Cuidado con los caminos y el pensamiento de un inicuo, porque tarde que temprano te va a confundir. Aguas, Ay, no, pero es que bien buena onda. Cuidado con lo que dice la palabra del Señor. Tú, como hijo de Dios, debes de saber y escoger quiénes son tus amigos. Amén. Se quedaron bien serios. Capaz que tienen mejores amigos ahí que no son de Cristo, mi hermano. El siguiente, mira la siguiente razón del por qué necesitamos crecer en el Señor. Mira, Dios se interesa en la relación personal que tenemos con Él y desea nuestra santificación. Entre más cerca estemos de Él, más santos seremos.
Dice la Escritura: sed santos porque yo soy santo. Entre más nos santifiquemos, más cerca estaremos pegados al Señor. Una vida santificada es aquella que crece, fíjense, crece en justicia, crece en santidad, crece en obediencia al Señor, porque entre más nos acerquemos al Señor, más nos vamos a despojar de nosotros mismos, de nuestra rebeldía, de nuestra mala conducta, de nuestros pensamientos propios. Más nos vamos a parecer al Señor. Mira, quiero decirte algo, y esto es para que todos podamos tener ese refrigerio. Dios no desea quitarnos ni privarnos de la alegría de la vida. Lo que Dios quiere hacer es protegernos de las consecuencias del pecado. Entre más nos alejamos del pecado, vamos a aprender a disfrutar de la vida de una manera diferente. Bueno, yo no fui alguien que se dio a las drogas ni al alcohol, pero yo recuerdo que había personas que yo conocí que cuando se tomaban una cerveza se transformaban, se convertían en otra persona. Eran personas introvertidas, eran personas serias, no hablaban. En cuanto se tomaba una cerveza, se transformaban en otra persona. Le digo algo, mi hermano, los que tenemos a Cristo no necesitamos ningún estimulante de cualquier cosa para ser felices, para tener propósito, para tener alegría, para tener gozo, para poder disfrutar de la vida. ¿Sabe por qué? Porque fuimos llenos con el Espíritu Santo. Y cuando fuimos llenos con el Espíritu Santo, mi hermano, ya no nos hace falta nada. Amén. Se quedaron bien pensativos y callados. Necesitamos, mis hermanos, cada día tener una relación más personal con el Señor, porque Él desea nuestra santificación. Ahora, ahí les va la otra pregunta: ¿por qué dejamos de crecer en la fe? ¿Habrá razones por las cuales tú y yo dejamos de crecer en la fe? Definitivamente sí, y te las voy a comentar. En la iglesia tenemos gente que pues prácticamente ha crecido aquí, pero también tenemos personas que vienen de otras congregaciones que se han hecho parte de esta gran familia. Y fíjate lo que pasa. Una de las razones por las cuales dejamos de crecer, te la voy a decir: número uno, la falta de instrucción. Si no nos alimentamos espiritualmente, si no nos congregamos con regularidad y recibimos la impartición de la palabra de vida, si no venimos a la reunión de varones, no vienen a la reunión de mujeres, a la reunión de matrimonios, mi hermano, usted se está quedando sin una porción que Dios está trayendo a la casa. Y entonces está dejando de ser ¿qué? Instruido. Los jóvenes aún los sábados vienen y reciben una palabra de vida. Si usted no es instruido o se pierde de esa porción de las escrituras, de esa impartición, entonces usted está dejando de alimentarse espiritualmente y empieza en un proceso de ¿qué? De inanición espiritual, es decir, deja de comer, por lo tanto se empieza a debilitar espiritualmente. ¿Por qué comemos? Porque con eso nuestro cuerpo se nutre, ¿verdad? Pero ¿por qué entonces comemos espiritualmente? Porque nuestro espíritu, a través de lo que recibimos, también se nutre. Ahora, la iglesia provee todo lo espiritual para que usted lo reciba los miércoles, los domingos, los sábados, los jueves, ya sea de mujeres o de hombres. Pero le digo algo: el resto de la semana es su responsabilidad. ¿Qué tanto nos estamos alimentando espiritualmente? ¿Qué tanto está nuestra conexión con Dios? ¿Qué tanto le estamos buscando diariamente? Si en lugar de poner, no sé, alguna radio cristiana a la que a usted le guste, o llevar música de su predilección, pues lleva la rancherita contenta. Yo le pregunto: ¿qué está edificando usted? ¿Sus deseos, sus apetitos, su piernita que le empieza a vibrar ahí? Porque pues sí, o sea, ¿usted cree que la música es desagradable a los sentidos? Pues si para eso fue creada, para motivar, ¿cierto o no? Y de repente estás ahí y está moviendo la piernita, esa piernita loca ahí anda, porque algo se quedó ahí arraigado.
Le dejamos una riendita suelta y al ratito ya está usted también ahí, ¿verdad? Entonces le pregunto, mi hermano, falta de instrucción. Siga alimentándose. Mire, además de la Biblia, tome un buen libro cristiano. Agarre un buen libro sobre un tópico, sobre un tema que a usted le interese y empiece a leerlo. Le aseguro que le traerá conocimiento. Hay dos personas que a mí me sorprenden en gran manera la cantidad de libros, no solamente que han leído, sino que han escrito. Y estos pastores es Doug y Katy. Siempre que tú miras a Katy, a Doug, en su casa están leyendo. Siempre, siempre. Les digo algo, eso trae crecimiento. El conocimiento nos enriquece. Pero si nosotros no agarramos la Biblia, es más, la última vez que agarraste tu Biblia fue cuando te casaste, porque era el regalo de tu boda, ¿verdad? Nada más abre la dedicatoria para acordarte que te casaste. Mis hermanos, de verdad les digo, yo creo que es un buen tiempo ahorita que estamos en ayuno para reconectarnos con Dios, para reconectarnos con nuestro crecimiento, para buscar la presencia del Señor, para empezar a menguar nosotros y que el Señor empiece a ser más grande en nuestras vidas. Amén. Y de verdad que te lo digo, no lo hago para condenarte ni acusarte, no, sino al contrario, creo que es el tiempo que Dios está propiciando para que nosotros tengamos un tiempo especial con Dios. Ahora, esto va para los ministros de alabanza. Se trata mucho más que tocar bonitas canciones. Se trata mucho más que un ensayo. Se trata mucho más que sacar cantos nuevos. Se trata de Dios sobre todas las cosas. Si entendiéramos que al estar cantando estamos brindándole reverencia al Señor, les aseguro que muchas de las actitudes que muchas veces se tienen, los que están acá y los que están acá, mientras se alaba al Señor, todas esas actitudes cambiarían. Lo hacemos como si fuera un músico, está tocando y está mirando allá, y está distraído porque no le suben bien, y está enojado porque le bajaron. Y espérate, pues aquí no se trata de ti, se trata de quién, se trata del Señor. Mis hermanos, en nuestra actitud, bueno, me voy a adelantar, así que no lo voy a hacer, pero necesitamos seguir instruyéndonos espiritualmente. Mi hermano, cuando sea convocado, si es convocado, dicho sea de paso, vamos a empezar muy pronto. ¿Cuál va a ser, Joel, que vamos a empezar? Vamos a empezar nuevamente el curso de membresía. Si tú tienes poco tiempo en la iglesia, todos aquellos que van llegando a la iglesia, es necesario que pasen por el curso de membresía porque es requerido para servir, ¿verdad? Y si tú vienes aquí con la intención de servir, hermano, te motivo a que vayas. A ver, ponte de pie, Joel. Él es Joel. Acérquense con él y díganle: quiero ser parte de esa bendición. Sí, se enseña el fundamento, pero también se habla acerca de lo que creemos como iglesia, de la visión, ¿verdad? Porque es importante que aquel que sirva, pues sepa que estás, en qué iglesia está y qué es lo que creemos. Amén. Queremos empezar pronto. Si todavía no lo has tomado, por favor, acércate. El próximo domingo también lo vamos a anunciar, porque es importante que pasen por ese curso. Amén. Estamos trayendo como iglesia todo aquello que sea necesario para que tú seas instruido y para que crezcas en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, otra razón por la cual dejamos de crecer en la fe, empezamos a menguar en la fe, mis hermanos, por la poca lectura de la Biblia, por la poca oración y la poca asistencia al templo. Mis hermanos, recuerden, para poder crecer necesitamos nutrirnos en la palabra de Dios, necesitamos estar conectados con Dios, necesitamos estar relacionados con nuestros hermanos en la fe, porque son con aquellos que vamos a pasar toda una eternidad. Pero mientras estamos aquí, entre más relacionados estamos, mucho mejor, porque aprendemos a través de la relación y de la conexión a amar a aquellos que están en nuestro derredor.
Yo sé que algunos tenemos cara así de arrepentimiento, ¿verdad? Así como que nos quedó así la cara, pero ya ya nos arrepentimos, hermano, ¿verdad? Ya nacimos de nuevo. No se les quitó la cara a algunos, pero ya son nuevas criaturas. Ya las cosas viejas pasaron, fueron creadas, hechas nuevas, ¿verdad? Si volteáis tiene cara así de susto, no, ya fue renovado. Está en proceso en que su rostro sea transformado. Mi hermano, si no leemos la Biblia, mire, yo le digo a mi esposa, antier le mandé, ayer o cuando te mandé una evidencia de que estaba escuchando la versión hablada. Hay una versión, me gusta porque hay una versión hablada y dramatizada. ¿La han escuchado alguna vez? Y entonces entró y se oye la puerta, ¿no? Y yo estoy emocionado cuando estoy escuchando. Ahorita estoy casi, termino el libro de Primera de Samuel. Está larguísimo el libro de Primera de Samuel, pero estoy emocionado con la versión dramatizada, porque hay otro que parece que está hablando así de un Cloromiro. No, necesito que me emocione. Y estoy así, de repente me detengo porque empieza a decir la palabra, varias cosas bien preciosas, ¿no? Y de repente así como que me quedo así, estoy en el trabajo y le digo algo. Usted puede estar en su trabajo, póngase sus audífonos y puede estar edificando su alma. Ponga una buena predicación, ponga un buen maestro de la palabra, ponga la Biblia y siga escuchando. Si va en su carro, mi hermano, sintonice la radio cristiana. Le digo algo, ya les dije, encontré, no es nueva, pero para mí es nueva, Radio Nueva Vida. Me gusta más que la Radio Cajeta y la otra, ¿cómo se llama? Sí, no me gusta tanto la Manantial. Y les digo algo, hay unos buenos consejeros. Encontré un consejero cristiano que se llama Nets Gómez. ¿Alguna vez lo han escuchado? Buenísimo ese cuate para temas de familia, buenísimo. Y lo estoy escuchando y les digo algo, mi alma se está llenando, porque son principios bíblicos, son principios espirituales y que de alguna manera traen consejo a tu propia alma. Amén. Si queremos ser mejores creyentes, mejores hijos de Dios, mejores esposos, mejores hijos, mejores padres, mis hermanos, necesitamos aprender a hacerlo, porque la mayoría de nosotros venimos de un contexto de familias o de matrimonios, pues a lo mejor no al 100, ¿verdad? Entonces necesitamos cambiar ese paradigma. Amén. Pero la Biblia, la oración y el congregarnos regularmente es vital para nuestro crecimiento espiritual. Por eso dejamos de crecer. Ya te dije la semana pasada lo que empieza a ocurrir cuando te hablé del hábito del congregarnos con regularidad, cómo las personas empiezan a enfriar espiritualmente porque dejan de venir. No, voy a ir el miércoles, o no, el domingo, es que amanecí cansado, y al ratito se pierde el ánimo. Y una vez que pierdes el ánimo, ya no te quieres congregar. ¿Por qué? Porque entonces ya te ocupaste tu tiempo de Dios en otro tipo de cosas. Así que, y el siguiente, ya yo lo considero muy relevante. ¿Por qué dejamos de crecer en la fe, mis hermanos? Ahí te va, la influencia negativa de otros. Mi hermano, híjole, hay personas que influyen en tu vida increíblemente para bien. Cambian tu manera de pensar, cambian tu manera de vivir, te traen un enfoque diferente de lo que tú creías, te sacan de la mentalidad de la pobreza, te sacan de la mentalidad de, no sé, de todo lo que tú te puedas imaginar, ¿verdad? Te llevan a un pensamiento diferente. Pero hay otro tipo de personas, mis hermanos, que te influyen para mal, que te llevan al desánimo, que te vuelven criticón, que te vuelven una persona que nada más está mirando que otro se equivoque para juzgarla. Y te digo algo, mi hermano, Dios no nos ha puesto en este mundo para que nosotros seamos jueces de otros. Amén. Nos enseñan lo malo. Nosotros tenemos que asociarnos con personas que cada día nos acerquen más a Jesús. Que cada día, mi hermano, la luz del Evangelio, el poder del Espíritu Santo crezca más en nosotros y que nos acerquemos más a Dios y a su presencia. ¿Qué tenemos que hacer?
Mi hermano, seamos sabios, oremos al Señor. ¿Hasta con quién nos hemos de asociar? Asociar me refiero relacionarte. Amén. Mira, nosotros como pastores somos personas que nos relacionamos con todo el mundo. Y si tú me dices, oiga pastor, fíjese que quiero que venga a mi casa, con mucho gusto, y lo hemos demostrado durante 22 años. Pues obviamente nos tienes que decir con tiempo, porque si tú me dices, oiga pastor, lo invito a comer en la tarde, pues no, discúlpame, no vamos a poder. Y no porque cocines mal y porque no queramos estar contigo, es porque tenemos un montón de cosas que hacer durante toda la semana. Pero si tú me dices, qué pastor, la próxima semana nos gustaría mucho que ustedes nos acompañaran, lo vamos a poner en la agenda y créeme que vamos a estar ahí. Nosotros hemos invitado a muchísimas personas en mi casa. Mi esposa me regañaba y me recriminaba hace muchos años porque decía, oye, tú traes trabajadores a la casa y en lugar de que se pongan a trabajar los invitas a desayunar. Y sí es cierto, yo invitaba a todos los trabajadores a desayunar. Y de repente llegaba mi esposa, oye, ¿y a qué hora trabaja? Pues sí. Les digo algo, no es malo eso, pero tenemos que hacerlo con sabiduría. ¿Verdad que sí? No te tocó, hermano. Híjole, pues es que ya me regañaron, hermano, de donde manda capitán no gobierna marinero. La influencia negativa de otros. Mira, escúchame, si imitamos el ejemplo de otros, el mal ejemplo de otros, si escuchamos los malos consejos, si nos vamos en las malas conversaciones a las conversaciones vanas, si nos vamos en la crítica, si nos vamos en la murmuración, porque déjame decirte, no estoy yo para decírtelo, ni tampoco para contártelo, pero hay en las iglesias gente chismosa y murmuradora como no tienes idea. Yo sé que aquí no hay, pero que les encanta el chisme. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. No estoy diciendo de nadie en particular, pero les encanta el chisme. ¿Sabe por qué? Porque hubo alguien que le encantaba el chisme. Y cuando se asocia con ese bebé en la fe y lo empieza a discipular, le enseña las mismas mañas. Y entonces si ese caminaba así, el otro va a caminar así. ¿Por qué? Porque recuerden, nosotros nos discipulamos o nos invertimos en otros y les enseñamos nuestras virtudes, pero también les enseñamos nuestras debilidades. De veras, cuidado, asóciese con personas que la lleven o lo lleven al crecimiento espiritual. Relaciónense con personas que le lleven al crecimiento, que no solamente le sigan el rollo. Asóciese con personas que sean capaces de confrontar su vida, que no le solapen cosas infantiles, porque muchos de nosotros nos encanta que nos sigan el rollo, y ahí está hablando como si viviera en la calle. Y aquel que es su amigo no le dice nada. Espérate, cuidado con esa boquita. Yo le diría, con esa boquita comes. Cuidado con lo que hablamos. Oye, ya miraste, no, es que el hermano, y oye, de veras no me das, Dios, cuenta el chisme. Reprendo ese espíritu en el nombre de Jesús, porque eso no debería ni siquiera ser nombrado en la iglesia. Si leemos el libro de los Efesios, dice que todo lo que salga de nuestra boca debería de ser para la sana edificación. ¿De quién? De la iglesia. Pregúntese por un momento si con las personas que usted se relaciona solamente están trayendo edificación a la iglesia. Es más, le doy permiso que si usted está escuchando me la reporte o me lo reporte, porque sí quiero tener una plática seria con todas aquellas personas que no están siendo edificación. ¿Sabe por qué este año es un año diferente? Acuérdese, si queremos resultados diferentes necesitamos tener
hábitos diferentes. Amén. Cuando usted abra su boca, usted deberá de ser un edificador de portillos. Que las personas cuando lo vean digan, ¿sabes qué? Yo quiero estar con esos hermanos, porque cada vez que hablan pura palabra, pura vida, puro buen consejo, puro ánimo. De repente imagina, llega el hermanito con la nube negra y ¿cómo estás, hermano? Pues ¿cómo quieres que me vaya? Pues esto y aquello. Y no, mira cómo Dios bendice a Marco y a mí no. Yo tantas veces que ahí estamos en negativos. Pregúntese. Es tiempo, mis hermanos. Es tiempo de impartir vida. ¿Queremos ir a la madurez? Le estoy hablando de una de las razones por las cuales dejamos de crecer, porque nos asociamos con las personas equivocadas, sea de influencia y lo sea influenciado de manera negativa. Amén. ¿Por qué dejamos de crecer? La tercera razón, ahí les va, también no deja de ser importante. Las tentaciones, cuarta, las tentaciones de este mundo. Les pregunto, ¿alguno de ustedes ha sido tentado en algo alguna vez en su vida? Por supuesto, están, hermanos, a tiro de piedra. Las tentaciones están ahí. Fíjense, aquello que el mundo nos ofrece nos parece atractivo, pero puede llegar a impedirnos que prestemos atención a lo que realmente es importante, y eso es la presencia de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos algo malo? Nos escondemos. ¿Qué hizo Adán? ¿Alguien me puede recordar? Dice que salió huyendo y le dijo, Adán, pero ¿por qué andas huyendo? Es que tuve miedo. ¿Pero por qué tuvo miedo? Porque Adán sabía que había desobedecido a Dios. Y muchos de nosotros tendemos a hacer lo mismo. Cuando estamos bien, es el primerito que está danzando en la alabanza y se nota. Pero sabes, también se nota cuando no andamos tan bien, porque te pone, con perdón de los que están allá atrás, te pones en la última fila, ahí estás todo serio, ni volteas para que nadie te mire. ¿Por qué? Porque algo tenemos, dice la escritura, huye el impío sin que nadie lo persiga. Amén. Entonces yo le digo algo, cuidado con las tentaciones de este mundo. Todos podemos ser tentados, ¿verdad? Pero una cosa es ser tentados y otra cosa es ceder a la tentación. Son dos cosas bien diferentes, porque el enemigo siempre te va a tentar. Pero si nosotros estamos fortalecidos espiritualmente, mis hermanos, vamos a tener la fortaleza para poder reprender al diablo y éste huya de nosotros. Pero si estamos más fríos que una paleta del congelador de nuestro hermano Ismael, yo les puedo asegurar que vamos a caer a la primera, porque no tenemos defensas espirituales, porque estamos débiles espiritualmente, y entonces cedemos a la tentación. Y cuando hablo de ceder a la tentación, no únicamente te estoy hablando de un pecado de adulterio, de fornicación. Te estoy hablando de cualquier cosa que te pueda llevar a la tentación. Hoy de verdad estaba yo entristecido en mi trabajo, mis hermanos, de veras. Yo digo, ay Señor, ¿cuándo me vas a sacar de ahí? Ya tengo 30 años de servicio. ¿Cuándo me vas a sacar de ahí? ¿Saben por qué me dolió mucho mi corazón? Porque estaba escuchando a un joven que por años se congregó en una iglesia, no voy a decir dónde, pero diciendo así con toda liberalidad, no, pues es que el año pasado le entré a todo, a los hongos, a los no sé qué, al ácido, al no sé qué, y no sé cuál, y no sé qué. Yo digo, hace años se congregaba, y ahorita sí con toda la libertad del mundo, no, pues no tengo de qué avergonzarme. Y digo, Señor, trata con este impío para que se le quite. Él conoció del Señor, se enfrió espiritualmente y ahorita está viviendo peor que alguien que no conoció. Hay consecuencias de descuidarnos espiritualmente, hay consecuencias
de alejarnos de Dios. Porque entonces, mis hermanos, nuestra conciencia se va a entenebrecer y entonces vamos a hacer cosas peores que las que hacíamos. Por eso es que tenemos o debemos de tener cuidado de no ceder a las tentaciones del mundo. Son atractivas a los sentidos, son visiblemente agradables. Hoy día los jóvenes, bueno, todos, pero los jóvenes están muy expuestos a las cosas que los pueden seducir en un instante. Tengan mucho cuidado, jóvenes, y los no tan jóvenes también. Tú no te puedes imaginar dónde el enemigo te va a poner una tentación. Pero insisto, si estamos fortalecidos espiritualmente, si hemos llegado a un nivel de madurez para inmediatamente discernir cuál es la intención del enemigo en medio de todo eso, no lo vas a mirar en la persona, no lo vas a mirar en la situación, sino vas a percibir, tus sentidos espirituales van a estar fuertes y tú vas a decir, ¿sabes qué? No. El Espíritu Santo inmediatamente te va a percibir y te va a decir, apártate. Pero si hace años que no le permitimos al Espíritu Santo que nos hable, o si no nos alimentamos espiritualmente, la única vez que oraste por los alimentos, pues fue antier, y dijiste alimentos, amén, como uno que conocí. Vamos a estar expuestos. Amén. Te quiero preguntar algo. La última vez que fuiste tentado, ¿cómo reaccionaste? ¿Te alejaste? ¿Te acercaste? ¿Estuviste al borde? ¿O te fuiste como el borras? Cada uno de nosotros sabemos. Cualquiera que sea la acción que tú hayas tenido en esto, yo creo que Dios siempre nos da una segunda oportunidad. Amén. Pero esperemos que sea la última. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las evidencias del crecimiento? ¿Habrá evidencias en el crecimiento? Por supuesto. Si estamos creciendo, se va a notar. Y si dejamos de crecer, se va a notar. Y si no crecimos, se nota más. Mira, ¿cuáles son esas evidencias entonces si en verdad estamos creciendo? A ver, si yo pregunto en esta noche, ¿cuántos de aquí consideran que están creciendo espiritualmente? Levante su mano. ¿Y los demás? ¿No? Más o menos. Primera, número 1, mis hermanos, las evidencias del crecimiento. Tenemos un deseo creciente de obedecer a Dios y dejar a un lado el pecado. Alguien que está buscando genuinamente a Dios, mi hermano, va a tener un deseo creciente de obedecer a Dios y dejar a un lado el pecado. Si somos más semejantes a Cristo, también desearemos aquello que Él quiere. Segunda razón, deseamos estar más tiempo con el Señor cada día. Nos regocijamos de tener un encuentro con Él a diario, apartamos tiempo para orar y leer la Biblia. Y cuando tenemos presentes que no podemos crecer sin alimento espiritual, estamos conscientes de que no podemos crecer si no hay alimento espiritual. La siguiente, sentimos hambre y sed por el Señor. Todos los días nos regocijamos de tener al Señor y de buscar al Señor. Otra de las razones, vemos el servicio a Cristo como un gran honor y no como una carga, ¿verdad? Nos agrada servir al Señor y lo vemos como un privilegio. Valoramos lo que el Señor desea que hagamos y vemos al servicio como un medio para exaltarle y glorificarle en todo momento. La siguiente, dedicamos más tiempo para alabar y adorar al Señor. No nos cuesta alabar al Señor. Ay, ¿sabes qué? Vamos a llegar tarde para que el Oscar ya se calle. Ya cuando vamos llegando, el Oscar ya va terminando. O el Sammy. Ay, es que qué flojera estar con las manos levantadas ahí cantando. Mi hermano, alguien que verdaderamente está creciendo, una de las mayores privilegios y donde quiere dedicar más tiempo es un tiempo de oración a Él. Amén. Se nota cuando alguien está en la presencia del Señor, porque quiere seguir adorando al Señor. La siguiente, queremos testificar a otros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, no
podremos callarnos ni dejar de testificar de la obra de Jesucristo en nosotros. Seremos evangelistas, estaremos evangelizando siempre. Y la última, bueno, me faltan dos. Salud. Deseamos dar de lo que tenemos, de nuestro tiempo, de nuestros dineros, de nuestros talentos, siempre. Recuerda, Dios nos da en todo momento, y es por eso que al crecer en semejanza de Cristo, también venimos a ser dadores alegres en todo. Amén. De repente, oye hermano, ¿me puede? Ay, ¿qué crees? Estoy bien ocupado, ese día tengo muchos compromisos. Oye hermano, ¿sirve en algún ministerio? Ay, es que vivo bien lejos. Pues si no vienes en carreta, vienes en carro. ¿Le servimos al Señor? ¿Por qué? Por agradecimiento. Y el último, mis hermanos, sentimos y mostramos el amor de Dios todos los días y en todo momento. No podemos decir, ay, amo al Señor, estoy en un crecimiento constante y ando como el Gargamel, siempre bien negativo. ¿Qué tiene de bueno la vida? ¿Qué tiene de bueno? Pues no, o sea, yo tengo que mostrar el amor de Dios dentro y fuera de la iglesia. Amén. La gente tiene que ver que yo soy cristiano, no por lo que yo digo, sino por la manera en que yo vivo. Pequeñas obras de misericordia es la gran diferencia para que alguien conozca a Jesús sin que le prediques, porque el testimonio, la predicación más grande que tú estás teniendo es lo que tú le muestras todos los días, que eres un buen vecino, que eres un buen compañero de trabajo, que eres un buen familiar. Imagínate, acabo de mirar un video que me llamó mucho la atención, no sé si lo recibieron. Estaba una cámara de video en una casa, y entonces viene una señora con 2 bolsas y ¡pum!, se las echa por el cerco. ¿Algunos de ustedes lo recibieron? ¿Sí? Y luego de repente, pues tienen cámara de vigilancia, era una zona muy nice, ¿no? Y luego de repente sale una señora en la casa y sale otra muchacha con las 2 bolsas y va y se las pone enfrente. Y entonces en cuanto se regresan, otra vez la viejita se las echa por encima. Así como diciendo, ¿por qué me echaste la basura? Espero que no seas vecino de esos, que les pates el bote a los vecinos o que te les pongas enfrente, porque hay gente que les encanta armar pleito cuando te pones enfrente del estacionamiento de tus vecinos. Y luego ya ven que hay vecinos que están también criminales. ¿Para qué quieres, hermano? Una de las mejores maneras de mostrar el crecimiento espiritual es mostrar el amor de Dios. Amén. Así que de verdad, como reflexión final quiero compartirte que la mejor manera para poder ver si estamos creciendo es analizarnos, autoanalizarnos a nosotros mismos y ver nuestra manera de vivir, y a través de ello ver si realmente estamos creciendo. Analizar cómo nos estamos alimentando espiritualmente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Realmente tenemos un hábito de oír, de leer la palabra de Dios? ¿Tenemos un hábito de orar con regularidad? ¿Nos estamos congregando constantemente como lo hemos dicho? ¿Qué pasos deberíamos de dar para asegurarnos que cada día nos estamos alimentando adecuadamente? Y como pensamiento final sería, si no lo estás haciendo, te motivo, te animo a que busques hacerlo, porque yo creo que el Señor está demandando para cada uno de los que estamos aquí que vayamos a la madurez. El Señor no quiere niños espirituales en su iglesia, porque cada día Dios está demandando más personas que le sirvan, que sean pilares, que sean gente que soporte peso dentro de la congregación. Y les digo algo, Dios no va a poner niños, porque si pone la carga de su iglesia sobre hombros de los niños, se van a caer. Amén. Esta es la palabra para el día de hoy. Espero que haya sido de edificación para sus vidas. Les motivo de verdad a que busquemos el crecimiento espiritual.